Estimados hermanos, vamos a reaccionar sobre un comentario de lo que dice la entrevista del hermano Luis Lisboa con el ex sacerdote ortodoxo que ahora es protestante. Lástima, porque los ortodoxos se separaron de la Iglesia Católica muchos tiempos atrás. Ellos son los mismos cismáticos. Vamos a ver la irracionalidad que dice el ex sacerdote ortodoxo, ya que se unió a los protestantes, a los hijos de Lutero. Vamos a ver las incoherencias que él está diciendo y vamos a ver cómo lo va refutando poco a poco Luis Lisboa, que él fue protestante pastor. Bueno, se dicen pastor, pero Dios no lo... Ya le voy a referir lo que Dios le dice a los que no son pastores, que se autonombran pastores. Pero vamos a ver lo que dice el ex sacerdote ortodoxo, que ahora es de las filas de Lutero. Comencemos. Ustedes sois templo de Dios. Entonces, los cristianos son aquellos que la Biblia dice que son templo de Dios. Pero eso lo entendí perfectamente. A ver, yo entendí perfectamente que usted... entonces voy por parte. A ver, voy por parte para explicar bien para tu audiencia sobre todo. Claro, pero yo lo que quiero saber, Padre Juan, para entenderlo, porque a ver, hay cosas que yo no necesito que me expliquen porque la sé. Por ejemplo, casa de Dios... Parece que no. A ver, casa de Dios no es un templo de material. Eso lo recontra sé. No es la Basílica de San Pedro. No es la Basílica de San Pedro. Casa de Dios es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuando usted, por eso le digo que es conflictivo. Porque si usted dice que el Papa se sienta en la casa de Dios, por ende, si el Papa se sienta en la casa de Dios y entendemos como casa de Dios el cuerpo de Cristo, la Iglesia Católica Apostólica Romana es parte de esa casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios según el No necesariamente. Y entonces, ¿cómo es que el Papa se sienta en la casa de Dios si no es protestante y son los protestantes la casa de Dios? A ver, es que yo tampoco he dicho que los protestantes son la casa de Dios. Mira, te voy a explicar algo. El cuerpo de Cristo está compuesto de muchos cristianos, de muchas denominaciones, ¿no? Está compuesto de muchos cristianos de muchas denominaciones. Hay católicos, hay ortodoxos, hay evangélicos, hay luteranos, hay calvinistas, etc. Ahora, lo que la Biblia llama templo de Dios son a los cristianos. Eso es un hecho irrefutable. Pero lo dice claramente. Los verdaderos. Ok. No. Estoy diciendo los cristianos. Los cristianos. Los cristianos. Sin distinción, de verdadero o falso. No, a ver. Cuando San Pablo le escribe a los Corintios, en Primera de Corintios, cuando escribe la primera carta a los Corintios, también él comienza esa carta quejándose de los cristianos que vivían en Corintios, de algunos. Algunos uno tenía a su madrastra como esposa, otros decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefas, otros decían yo soy de Apolo. O sea, había problemas en Corintios. No era una congregación perfecta. Sin embargo, San Pablo comienza llamándole, ustedes son santos. Entonces, San Pablo le escribe a esta congregación de Corintios y le dice en un punto, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ustedes son templo de Dios. Ustedes son templos de Dios. Entonces, los cristianos, y eso concuerda perfectamente con lo que dice Padre Juan, para entenderlo. La Iglesia Católica Romana, en ese sentido, ¿es templo de Dios o no es templo de Dios en ese sentido? Otra vez repito, ni la Iglesia Católica Romana, ni la Iglesia Luterana, ni la Iglesia Calvinista son templo de Dios. Templo de Dios son los cristianos. Claro, no. Pero a ver, la voy a replantear. La Iglesia Católica... Lo que pasa es que el ex sacerdote ortodoxo no quiere decir la verdad. Sabemos que todos somos el templo de Dios, pero la casa de Dios, la que él fundó, es la que dejó Dios. Mateo 6:18. Sobre ti fundaré mi iglesia, le dijo a Pedro. Y él no quiere reconocer, sabiendo que fue ortodoxo, no quiere reconocer la verdad. Como cualquier protestante, hijo de Lutero, desvía la respuesta, la hace con doble sentido para que vea que la persona no está entendiendo o no entiende a Luis Lisboa y dése cuenta que Luis Lisboa sí lo entiende. Por eso que le está repitiendo otra vez la pregunta para que sea una respuesta concreta. Vamos a ver lo que va a contestar el ortodoxo, que ahora es hijo de Lutero. Los católicos, somos parte
del templo de Dios o no somos Los, parte del templo de los Dios? católicos, los ortodoxos, los evangélicos, los pentecostales, todos los cristianos son parte de ese cuerpo. Ahora, Columna y dentro de ese baluarte cuerpo, de la verdad. obviamente, todo ese templo que es columna y baluarte de la verdad, pero no es solamente la Iglesia Católica Romana. Ok. Entonces el Papa, ese anticristo del que yo estaba hablando, se sienta dentro de ese templo. El Papa está sentado dentro de ese templo. A ver si lo puedo entender. Ok, Entonces, para usted, el Papa, de alguna forma, está sentado dentro de ese sí, templo que incluye sí, sí, protestantes, ortodoxos y exactamente, católicos. exactamente, Y exactamente. ejerce poder sobre el protestantismo, el Papa. Ah, no, allí lo que está haciendo es un misterio de engaño. Un misterio de engaño. Es lo que, a ver, mira, yo entiendo esto, Lucho. Yo entiendo que puede ser difícil de digerir la visión protestante No, sobre el yo la conozco anticristo. de memoria, la De visión hecho, yo protestante. hice ok, tú lo conoces, entonces no debe asombrarte. Por eso yo antes de comenzar el video, porque sé que había algunos católicos, hice el disclosure. Dije, esto va a sonar difícil, esto va a ser duro, pero entiendan, esta es la posición luterana, es la posición de la mayoría de los protestantes, o sea, está dentro de la teología protestante. Cuando usted estudia soteriología y estudia la persona del anticristo, la mayoría de los protestantes van a decir es el Papa. Entonces, no es algo que debe coger por sorpresa a ningún. Pero es que así se le han enseñado a los protestantes, que el Papa es el anticristo, la ramera, la Iglesia Católica, pero está equivocado. Él tiene que más profundizar las cosas y no decir falsedades, porque eso le han predicado siempre a todos los protestantes, y los pseudo pastores de pacotilla le han dicho a sus súbditos para que digan eso. Por eso que se lo han creído hace tiempo atrás, hace tiempo. No es lo que dice ahora, él es ortodoxo, que ahora es hijo Lutero. eh, No, no, a, para ninguna, nada, para a nada. ninguna audiencia católica. Pero, a ver, Entonces, dale, te escucho, te lo escucho. que cree, escucha, lo que cree la teología, vamos a decir luterana, que es por la que puedo sacar la cara yo en este momento, la teología luterana es que la iglesia, el templo de Dios, está compuesto de todos los cristianos, de todos los cristianos. El Papa está instaurado dentro de esos cristianos y desde allí ejerce un ministerio de engaño para el mundo, como lo narra el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Le llama inicuo, lo llama hombre de pecado, hombre de anomía, o sea, hombre que quebranta la ley, que se pone en el lugar de Dios, que habla como si fuera Dios, y esto lo excluye completamente, excluye completamente. Este ortodoxo lo que trata es de vincular las cosas que fueron en el Antiguo Testamento con lo que está ahora el Papa León. Da algo a entender de su propia idea o conocimiento errado, que cree que porque está el Papa León está dirigiendo a los protestantes, aparte de los católicos, diciendo cosas que no deben, dirigiendo o manejando o orientando a las personas que realmente no tienen orientación, sino al contrario, engañándole y mintiéndole. Ese es un doble discurso, su manera de tratar de confundir a las personas, porque él trata de decir que el que está sentado ahorita en la silla de Pedro es un anticristo, da una mala orientación, engaña a las personas, etcétera, etcétera. Pero solito se va a quitarle las máscaras, porque Luis Lisboa le va a refutar, le va a decir las cosas como son, porque él, siendo ex ortodoxo, ahora hijo de Lutero, está confundiendo y mintiendo las cosas. Completamente la idea de que sea un líder político, no es Antíoco Epífane IV, no es Nerón, no es Hitler, no es Vladimir Lenin, no es ninguno de estos dictadores, es un líder religioso, un líder religioso. Porque sea un líder religioso no significa que sea el verdadero líder religioso. Es un hombre que se ha sentado allí, que se ha valido del poder que tiene, que todos sabemos obviamente que además de ser sumo pontífice de una iglesia, además también es, vamos a decir, regente de un estado. Dese cuenta que los ortodoxos, aunque tengamos las mismas coincidencias, los ortodoxos tienen la misma coincidencia que los católicos, de la Eucaristía, la misa, etcétera, etcétera. Ellos no están sujetos al Papa. Por eso son cismáticos. Se fueron de la Iglesia Católica.
son cismáticos y se fueron de la Iglesia Católica. Por eso ellos no están bajo el mando del Papa León. Por eso ellos hablan de una manera tan arbitraria, discriminando las acciones del Papa León. Se olvida el ortodoxo de Levítico capítulo 21, versículo del 1 al 8. Para los ojos de Dios, todo sacerdote es santo. Aún así, para él, Dios tiene sus ojos como un sacerdote que fue, aunque sea ortodoxo, pero es sacerdote. Pero, a diferencia de los otros que continúa siendo sacerdote, se fue él a la fila de Lutero. Sigamos. Regente de un Estado. Entonces, en un sentido, tiene un doble poder. Tiene el poder político por ser regente de Estado y tiene un poder espiritual por ser, vamos a decir, cabeza de la Iglesia romana. Entonces, es un hombre que desde ese puesto de poder, escúchame, está ejerciendo lo que San Pablo llama un misterio de iniquidad. Pero yo no he dicho en ningún momento, y mejor que yo no he dicho en ningún momento, no. La Biblia no enlaza en ningún momento a la Iglesia Católica Romana, con nombre y apellido lo digo, a la Iglesia Católica Romana, con el templo de Dios. La Biblia sí dice que los cristianos son ese templo de Dios. Por lo tanto, asumir, voy a cerrar ahora para dejarte hablar, asumir y dejar para tu audiencia que yo estaba diciendo que la Iglesia Católica Romana es el templo de Dios es una mentira de lo que yo estaba diciendo. Lo que yo estaba diciendo, enseñando el texto de Primera de Corintios, es que los cristianos son el templo de Dios. O sea, no hay, Lucho, no hay cero versículo que diga que la Iglesia Católica Romana es el templo de Dios, que diga que la Iglesia Católica Romana es, con la Iglesia Católica Romana, esa que está ahí en Roma, sea la casa de Dios. No hay apoyo escritural para eso. Y bueno, yo entiendo que los católicos romanos no son sola escritura, pero nosotros los luteranos sí lo somos. Somos sola escritura, por lo tanto, entonces, la escritura sí dice claramente que los cristianos son el templo de Dios. No, a ver. Nosotros los católicos no decimos que la Iglesia Católica Apostólica Romana, como en un sentido de lugar, sea la casa de Dios, sino más bien que nosotros decimos que la Iglesia cristiana, la Iglesia católica, incluyendo católicos, incluyendo ortodoxos, incluso incluyendo hasta protestantes, son casa de Dios en un sentido amplio de la palabra. Ahora, nosotros creemos que la sede en donde tiene función el máximo líder eclesiástico, ¿no? Es en Roma. Por eso le llamamos Iglesia Romana, porque tiene su sede en Roma. No porque la sede en Roma sea la única casa de Dios. No. No es con ese sentido que nosotros decimos que la Iglesia Católica es casa de Dios. Cuando nosotros decimos que la Iglesia Católica es casa de Dios, lo decimos en el sentido amplio de la palabra. Iglesia Católica, la que está en todas partes, punto. Con su sede en Roma y sus distintas sedes. Ahora, romana porque tiene su sede en Roma, nada más. Ahora, yo entiendo su perspectiva. Ahora que usted lo aclaró, entiendo. Tengo que decir que, en cierta forma... ¿No sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Entonces el Espíritu de Dios mora en el anticristo? Y esto es lo que me confundió un poco, tengo que ser honesto, tiene ciertas particularidades. Porque sí, como protestante, he estudiado acerca de la escatología y otros temas. Y bueno, muchos creen que el Papa es el anticristo. Pero nunca escuché a una persona que diga que el anticristo sea parte de la casa de Dios. Como tal, que sea parte así. Eso no es, mira, y puedo decirte algo, y lo digo francamente, ¿no? Sí. Yo no voy a tomar mérito ajeno. Eso ni siquiera es mío. Eso es de los teólogos más prominentes de la Iglesia Luterana Confesional, de los más ortodoxos. Estoy hablando de Francis Piper,
O sea, eso es de ellos, eso ni siquiera es mío. Claro, pero yo a ver, yo lo que sí escuché y lo que sí leí es que la Iglesia Católica era la casa de Dios en un sentido, y que cuando el papado empezó a tener su poder, esto fue una gran apostasía y dejó de ser casa de Dios. Eso sí lo escuché, pero que siga siendo casa de Dios y que el Papa siga sentado en la casa de Dios, eso... Pero te vuelves a equivocar otra vez. Vuelves a equivocar otra vez. ¿Por? La Iglesia Católica Romana no es la casa de Dios. No. Pero si vos estás diciendo que el Papa está sentado en la casa de Dios, incluyendo a los protestantes, eso es lo que yo nunca escuché. Te voy a hacer una pregunta, Lucho. Voy a hacer una pregunta. ¿El Papa romano está dentro de la religión cristiana, sí o no? A ver, una vez más, yo te voy a decir que sí, pero no trata de lo que yo te puedo responder, sino de lo que yo he leído. Y yo lo que he leído es que el Papa, para muchos protestantes, sí es el falso Cristo y que tuvo lugar justamente en una gran apostasía. Desde el momento que hubo esa gran apostasía, la Iglesia Católica Romana ya no es parte de la casa de Dios. Y lo que sería casa de Dios serían solamente los protestantes. Y en algunos de los casos, algún católico que por ignorancia o por vaya a saber qué, siendo fiel a la palabra de Dios, bueno, Dios lo incluya dentro de la iglesia invisible. Eso sí lo he leído, ¿eh? Pero dije en el curso, o sea, en el video que hice, dije que inclusive dentro de la Iglesia Católica Romana hay muchos católicos que por recibir la palabra de Dios, el Evangelio cada domingo, confían en Cristo como su único Salvador y Señor. Eso lo dije claramente en el video. Hay muchos niños, inclusive, que son bautizados y son regenerados en el bautismo también. Entonces, sobre todos ellos, el Papa, que es un hombre que vamos a decir, esta figura del Papa, es un hombre que se cuenta dentro del cristianismo. Él no está en el islamismo ni en el budismo. Y por lo tanto, por estar dentro del cristianismo y por ser todos los cristianos, ser casa de Dios, templo de Dios, él está sentado allí. Pero no dice la Biblia que él gobierna sobre la iglesia de Dios. No, él está ejerciendo un ministerio del que Pablo habla, que le llama el misterio de iniquidad. ¿No? Y dice que con mentiras y engaños pervierte, engaña, tuerce la palabra de Dios. De hecho, la Biblia, nuestras Biblias en español le llama hombre de pecado, pero el griego le llama hombre hombre que quebranta la ley, hombre que rompe la ley. Ok, lo entiendo perfectamente, pero a ver, para entenderlo entonces, para ir cerrando sus ideas. Usted cuando dice que el Papa está sentado en la casa de Dios, no está refiriéndose a la Iglesia Católica, sino que está refiriéndose al cristianismo en su sentido amplio, ¿no? Exactamente. Pero además voy a decir más cosas. Allí también en la casa de Dios se sientan, hay muchas personas que se sientan. Allí se sientan, vamos a decir, está sentado, se sentó Calvino, se sentó Lutero, se sentó... Pablo, Pedro, se sientan muchos líderes religiosos a lo largo de todas las edades, pero hay uno solo de esos líderes religiosos que se sienta, que también tiene su silla dentro del pueblo de Dios, que está obrando un misterio de iniquidad, que se está oponiendo directamente en contra de las doctrinas fundamentales de la Escritura. A ver. Yo entiendo que usted lo dice como protestante, obviamente, ¿no? Yo te podría decir perfectamente que para mí como católico, por ejemplo, Martín Lutero sería una especie de anticristo. Porque él sí se opuso a la doctrina cristiana, causando división y otras cuestiones más. Entonces, yo entiendo, usted como protestante, hoy por hoy, usted cree, es que, a ver, ser protestante... De alguna forma, ser protestante es estar en oposición al papado. Ese es el ADN y es el gen del protestantismo. Ahora, hay que reconocer también que hoy por hoy
hay muchos protestantes, muchos y más de lo que son parte de la alta teología, que están muy lejos de ver hoy por hoy al a la Iglesia Católica como lo veían los protestantes antiguos. Por ejemplo, yo cuando era protestante, yo era preterista, porque el preterismo ha ganado mucho lugar, o sea, ha ganado mucho sector en las iglesias anglicanas, presbiterianas, incluso dentro del propio luteranismo. El preterismo, y según el preterismo, el Papa no puede ser el anticristo, porque según el preterismo, en todo caso, el anticristo era Nerón y figuras políticas y figuras que, bueno, se levantaron contra la iglesia. Entiendo que usted no esté de acuerdo con el preterismo, pero es que el preterismo también va ganando territorio dentro del protestantismo, ¿eh? Lo que pasa es que el ex ortodoxo no se da cuenta que el protestante de tiempos atrás, los primeros protestantes que salieron del siglo I en adelante, tuvieron en cuenta dos cosas. Primero, no estaba yendo en contra de la Iglesia Católica, no estaba en duda el papado. Lo que ellos estaban en contra es el sistema, cómo se estaba manejando. Pero estando errados, los protestantes en tiempos atrás, aún así ellos aceptaban las cosas de la Iglesia Católica, como la virginidad de la Virgen María, la Eucaristía, la confesión, etcétera, etcétera. No es como los de ahora. No es como los de ahora. No tienen ni un punto de comparación con los protestantes de tiempos atrás. Mire ese ortodoxo. Este ortodoxo ahora es hijo de Lutero, que sabiendo que los ortodoxos se abrieron de la Iglesia Católica y son cismáticos, ahora, estando en la media verdad del ortodoxo, se cambió al abismo de la mentira. ¿Qué te puedo decir? O sea, todo lo que sea parte de la escritura, sea dentro del protestantismo, sea dentro del catolicismo, está mal. Okay, no, mira, me gustaría, por ejemplo, contestarle a esta joven, creo que, no sé, me parece que es una chica. Mira cómo se desvía de las cosas. Si estás en una conversación con Lisboa, un diálogo, no un debate, un diálogo para aclarecer muchas cosas más de lo que dice el ortodoxo, se desvía él pone más atención a lo que le están escribiendo en el chat. Sea mentira o verdad, la persona tiene que concentrarse a las personas que le está entrevistando. En ese caso, el hermano católico Luis Lisboa, que él viene siendo protestante, él viene siendo de una secta protestante, tiene una jerarquía de pastor, entre comillas, pseudo pastor. Pero, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, verificó 100% la verdad que es en la Iglesia Católica, Mateo 6:18. Entonces, convenciéndose de la verdad, reaccionó y está en la Santa Iglesia Católica. De ahí nadie lo saca, porque él sabe que la Iglesia Católica es la verdadera. Primero de Timoteo 3:15. Eso no se puede olvidar nunca, porque no puedes dejar la fe por algún motivo. Voy a dejar la fe, me voy de la Iglesia Católica, me hago de cualquier cesta. O si eres ortodoxo, aunque tú eres cismático, pero estás en la Iglesia ortodoxa, aunque no esté bajo el mando del Papa, pero es la Iglesia ortodoxa católica. Pero no pudiste tener tu fe tan fuerte que te fuiste a una cesta de los hijos del Martín Lutero, pues ya pertenece al Martín Lutero, te jodiste. Sigamos con Luis Lisboa. Ahora y romana. Dice, los protestantes dicen que los católicos no podemos probar nuestra doctrina, pero ellos no pueden probar la creencia del anticristo sin aceptar que la Iglesia Católica Romana es la casa de Dios. Otra vez digo, Kaori, otra vez lo voy a repetir. La Escritura no enseña que la Iglesia Católica Romana sea la casa de Dios. La Escritura enseña que los cristianos son el templo de Dios. Ah, ok, pero usted sí involucra a los católicos como parte de esa casa de Dios. Eso está claro. A ver, los católicos son cristianos, los católicos. No, es que yo estoy de acuerdo con usted. El tema es que hay muchos protestantes que no van a estar de acuerdo con usted, van a decir, no, los católicos no son parte. Hay protestantes que van a decir que no son cristianos.
Exacto, que no son cristianos. Ah, yo no he conocido todavía ninguno. Bueno, Edgar Pacheco es uno que dice que los católicos no son cristianos. En todo caso Edgar son dice falsos. Mira la hipocresía de este ex sacerdote ortodoxo. Como ya él está en la fila de Lutero, desconoce las cosas que están diciendo los protestantes. Ahí se le ve la mentira de la hipocresía de los ex ortodoxos cismáticos que se abrieron de la Iglesia Católica. Católicos no son cristianos. Que son falsos cristianos, no cristianos. Bueno, son idólatras, yo estoy seguro paganos, que y un todo un yo poco. estoy seguro que él dice que dentro de la doctrina católica hay bastante herejía y que hay mucha herejía dentro de la doctrina católica, pero decir que los católicos no son cristianos, eso ya es otra cosa diferente. Claro, ¿no? a ver. Ahora, sí, que él ha hablado de que sí, que hay herejías, etcétera, etcétera. Bueno, eso hasta yo lo digo. Hay herejías dentro de la Iglesia católica, hay herejías dentro de la Iglesia ortodoxa. Obviamente tú lo vas a decir de la Iglesia luterana. Hay herejía dentro de la Iglesia luterana. Es que eso hay que reconocerlo. No, a ver. O sea, somos antagonistas. Claro, a ver, Padre Juan, el tema es el siguiente. Si nosotros descalificamos a un grupo, y en esto estoy de acuerdo con usted, si descalificamos a un grupo porque entendemos que se apartaron en algún punto de la verdad, eso ya los descalifica. El protestante tendría que descalificar a muchos protestantes también. Porque, a ver, para usted como luterano, los bautistas se apartaron en parte de la doctrina cristiana al apartarse del bautismo de niños. Pero usted, a pesar de eso, usted dice, bueno, ¿qué se le va a hacer? O sea, yo no soy Dios para descalificarlo, entiendo que es un tema de ignorancia, que ellos en su búsqueda de la verdad, discrepan con nosotros, y Dios, a pesar de que eso puede ser una herejía, Dios ve el amor que ellos tienen, la dedicación que ellos tienen, que tienen mucha verdad en su teología, y también pueden ser parte de la casa de Dios. Pero ¿no les parece que descalificar a los católicos por supuestamente estar sosteniendo herejías, que es apartarse de la verdad, también de alguna forma caería en un saco roto si no descalificamos a los otros protestantes que no piensan igual que nosotros? A ver, bueno, si te voy a ser honesto. Esto lo he estado tocando recientemente bastante, ¿no? He estado tocando este tema precisamente. Hay una diferencia. Obviamente yo tengo diferencias teológicas con bautistas, con calvinistas, con arminianos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la teología luterana es un poco única en un sentido. Entonces, a ver, yo he estado siguiendo la escritura, hablando con algunos hermanos de otras denominaciones, y le he dicho lo siguiente. San Pablo, en la primera carta de los Corintios, dice algo muy interesante. San Pablo dice, mira, yo sembré, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Cristo. Cada cual tiene que mirar cómo sobreedifica sobre el fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo Jesús. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es miren, hay un fundamento. Ese fundamento se llama Cristo. Nadie puede edificar fuera de ese fundamento. Ahora, si tú edificas sobre ese fundamento con oro, con plata o con piedras preciosas, vas a recibir tu recompensa. Pero si edificas con paja, con madera o con hojarasca, el tiempo va a probar tu edificación y vas a sufrir pérdida, dice el apóstol Pablo. Vas a sufrir pérdida, aunque la persona va a ser salvo como quien escapa de fuego. Entonces, el punto de San Pablo en este texto específico es el siguiente. ¿Dónde está el problema aquí? Lutero tenía una frase sobre estos versículos específicos. Él decía, hay algunos que sobre el fundamento, y yo creo que es la parte más importante, sobre el fundamento edifican con oro, con plata, y otros lo hacen con paja y con hojarasca. Pero por cuanto no destruyen el fundamento, unas veces se les perdona y otras veces se les enmienda. Lo que significa con esto es que sobre el fundamento de Cristo hay quienes edifican por debilidad o por ignorancia mal, que son todos los que edifican con falsa doctrina. Ahora, ¿por qué esta falsa doctrina no derriba el fundamento que es Cristo? Entonces algunas veces se les enmienda, otras veces se les perdona.
¿Ok? Ahora, el problema será, ¿la doctrina que profesa tu iglesia derriba el fundamento que es Cristo? No, para Porque nada. si derriba el fundamento que es Cristo, ahí estamos en graves problemas. Para nada. Porque eso es eso es lo principal de todo. Y en este punto, Jesús ponía el mismo ejemplo hablando de las dos casas, ¿no? Decía, un hombre edificó una casa sobre la roca y otro lo hizo sobre la arena. Y ojo, aquí mira, las dos casas pueden ser que hayan sido exactamente iguales. Vamos a suponer que construyeron dos casas preciosas. Pero el problema, ¿dónde estaba? En el fundamento. Uno construyó la casa sobre la roca, la cual la Biblia algunas veces la llama Cristo, y otro lo construyó sobre la arena. El problema no está en la casa, el problema está en sobre qué tú edificas esa casa. Estamos de acuerdo. Entonces, a ver, Padre Juan, estamos de acuerdo. ¿Por qué quiero cerrar esta idea? ¿Por qué quiero cerrar esta idea, Lucho? ¿Por qué? Porque a veces se dice, bueno, a ver, un bautista y un luterano se llaman hermanos. Yo creo que sobre este mismo pensamiento, ahora yo estaba viendo la visita del Papa León XIV a Estambul y no es que me llamara la atención porque ya el Papa Francisco lo viene haciendo bastante y yo creo que el Papa León un poco, no completamente, pero está siguiendo un poquito la línea del Papa Francisco, un poco su espíritu, vamos a decir así. Y me llamaba la atención cómo él llamaba sin ningún tipo de tapujos hermanos, no solamente a los ortodoxos que había allí, sino también a la representación del Consejo Mundial de Iglesias que estaba allí, que estaba compuesto por evangélicos, había metodistas, había luteranos, había presbiterianos, había inclusive coptos, había de la iglesia de Armenia que son monofisitas, y él les llamaba hermanos. O sea que este concepto de fraternidad ha sido amplificado en la Iglesia Católica Romana moderna. Ya no es aquel concepto que había antes del Concilio Vaticano II. Padre Juan, mira. Yo soy católico y me hice católico justamente por la forma de hacer teología de la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica no hubiese cambiado su concepto o la manera de referirse a los protestantes, yo no me hubiese hecho católico. A mí me parece sabio, ¿por qué? Porque si la Iglesia Católica en su tiempo condenó a los protestantes porque eran católicos, activos, miembros que se separaron, por ende no puede sobrecargar o no puede cargar a los hijos de los protestantes con la culpa de sus padres. Por ende, para mí es sabia y es lógico que la Iglesia Católica hoy trate a los hijos de los protestantes no como a los protestantes genuinos o originarios, porque no lo son. Por lo tanto, los protestantes de hoy no pueden cargar con la culpa de los protestantes del pasado. Entonces, para mí eso me muestra una iglesia sabia, una iglesia inteligente, una iglesia coherente. Porque, a ver, es como que vos me digas que yo tengo que culpar a el hijo de un hombre porque ese hombre era ladrón, entonces, culpo al hijo también del ladrón. No, el ladrón era el padre, no el hijo. Y para mí es coherente cómo se maneja la Iglesia Católica. No culpa a los protestantes de hoy por causa de los protestantes del pasado. Porque sencillamente los protestantes se fueron de la Iglesia Católica. El mismo Lutero, que fue católico, se salió de la Iglesia Católica, Calvino, y de ahí hicieron sus diferentes maneras de actuar y formaron su propia cesta. Por eso salieron de la Iglesia Católica, igual que ortodoxos se salieron de la Iglesia Católica. Por ende son cismáticos. Ahora, las personas que están en la cesta van a estar pensando diferente. ¿Por qué? Porque ya su ceguera ya la tienen desde el momento que está en una cesta. Entonces ven a la Iglesia Católica como que si fuera su enemigo, pero no ven la verdad que está en la Iglesia Católica. Esa es la gran diferencia, señores. Y eso me parece sano y lógico. Yo no digo nada en ese punto, ¿no? O sea, yo lo que digo es que la forma de manejar es completamente diferente. Es que tiene que ser diferente. Claro,
No, por supuesto que tiene que ser diferente. En ese punto, a ver, el tema del fundamento es lo principal, Lucho. Hay que preguntarse, a ver, la doctrina católica romana, y esto lo voy a decir estrictamente, obviamente pero, yo... pero me puede hacer la pregunta a mí. ¿Está dialogando conmigo? Sí, Hágame la pregunta. a ti, te voy a hacer la pregunta, ¿no? Te voy a hacer la pregunta, obviamente es una pregunta que yo conozco la respuesta, pero quiero enfocarla para que comprendas realmente qué cosa es. Cuando yo cito Concilio de Trento, Canon Sexto, puntos 11, 12 y 20, que hablan en contra de la justificación por la fe sola, sin las obras de la ley, obviamente el Concilio de Trento está tocando vamos a decir, un punto cardinal y muy importante para la iglesia protestante, para el mundo protestante. Obviamente el protestante se va a sentir aludido en ese punto. Va a decir, esta iglesia, la iglesia católica romana, está tocando el corazón mismo. Yo lo estaba explicando en el video. Estaba diciendo, mire, yo lo estaba diciendo, usted puede creer en la Trinidad. Usted puede creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres hipóstasis con una solución. Usted puede creer que el Hijo es completamente Dios y completamente hombre en una sola persona. Dos hipóstasis y un solo Cristo. Usted lo puede creer. Ahora, si no sabes lo que ese Cristo ha hecho por ti, si no sabes lo que esa Trinidad ha hecho por ti como ser humano, de nada te sirve saber ninguna de las otras cosas. De nada te sirve saber que Cristo se encarnó y luego qué. Sí, se encarnó. ¿Y qué hizo por ti? Por eso el credo dice tan inteligentemente, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Entonces, deja bien claro porque ¿para qué se encarna Cristo? ¿Para qué se encarna Cristo? Entonces, la obra de la redención, eso, la muerte de Cristo en la cruz, allí Cristo muriendo en la cruz, es de tan vital importancia que si tú desconoces o opacas o destruyes la obra de Cristo en la redención, de nada te sirve conocer la Trinidad, de nada te sirve conocer la encarnación. Estamos totalmente de acuerdo, pero Padre Juan, la pregunta, dale. Mira, Lucho, la pregunta es esta, el punto es este. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿hubo que pagarle algo a Cristo? No, bueno, primero voy a retroceder un poco. Cuando Cristo muere en la cruz, tú, Lucho, ¿eras amigo o enemigo de Dios? Enemigo de Dios. Eras enemigo de Dios. También lo era yo. De hecho, lo dice el apóstol San Pablo en Corintios 5. Cuando Cristo murió por nosotros, éramos enemigos de Dios. Ahora, la pregunta es esta. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué gana Cristo para el ser humano? La reconciliación con Dios. La reconciliación. Entonces Cristo nos reconcilió con Dios cuando aún éramos enemigos. Claro. ¿Cierto? Sí. Entonces, si aún éramos enemigos, en ese momento que Cristo nos reconcilió con Dios, no hubo obra alguna que nosotros hiciéramos. Amén. En ese punto. Amén. No hubo obra alguna. Pero es que eso lo enseña la Iglesia Católica. Es que entonces, yo no entiendo. Mira, yo te voy a ser sincero, Padre Juan. Okay. Yo creo que el protestantismo ha hecho un gran muñeco de paja de la doctrina católica. Porque yo sé... Lo que pasa es que el protestantismo desde tiempos atrás se imagina otra película. Ponen argumentos que no son reales, son irracionales y repiten lo que lo dicen los pseudo pastores. En este caso, el ex sacerdote ortodoxo, el ex sacerdote ortodoxo, que ahora es hijo de Lutero, de alguna secta luterana, claro que no va a decir lo mismo. Claro que no va a concordar con lo que dice Luis Lisboa. Claro que no va a concordar con lo que dice las dogmas, el magisterio de la Santa Iglesia Católica. Lógico que él tiene que tener su contraparte, que es defender los protestantes, defender Lutero, defender la mentira, el engaño y la separación y la confusión. Es lo único que le queda a esta persona. Porque no se da cuenta que si estaba más que sea en la iglesia ortodoxa, aunque son cismáticos, pero está en el fundamento de Dios. Aunque no son, ¿cómo se llama? No están de acuerdo con el Papa, pero al menos siguen la misma rutina, la misma ideología, los mismos dogmas del magisterio de la Iglesia Católica.
aunque se fueron de la Iglesia Católica, pero siguen el mismo normas de la Iglesia Católica. Tanto un católico puede irse a un ortodoxo a confesarse, como un ortodoxo se puede ir a confesar a una iglesia católica, o puede escuchar misa. Pero esa es la gran diferencia, de que cuando la persona se sale de la iglesia católica, ya la vista se la vuelve negra y piensa como luterano, piensa como Lutero, así de fácil. A donde usted apunta. Si yo hubiese, como protestante, entendido que el catolicismo opaca la obra de Cristo, nunca hubiese dado el paso al catolicismo. ¿Usted cree que yo, como pastor protestante, voy a dar el paso al catolicismo si yo veo que a mí me opacan la obra de Cristo en la cruz y que me dicen que yo me voy a salvar por mis obras? No me hubiese hecho católico, jamás me hubiese hecho católico. Yo me hice católico porque entiendo que la doctrina católica tiene un concepto mucho más amplio de la gracia que el propio protestantismo. Porque para la Iglesia Católica, mira, es más, el otro día estaba escuchando a mi sacerdote en la homilía y él dice, el sacerdote dice, por eso es que para nosotros los católicos todo es gracia. Todo es gracia. Las obras que nosotros hacemos, que hacemos obras meritorias, es gracia de Dios. Nosotros no podríamos hacer obras meritorias si no es por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que nos habilita para nosotros poder hacer las obras meritorias? La gracia de Dios. ¿Por qué yo puedo ser cada día más santo? Por la gracia de Dios. Por eso, la fe y las obras son lo que nos salvarán. Sin fe y si las obras no te salvan. Si tienes fe y no tienes obra, no te salvan. Tienen que ir a la mano las dos, la fe y las obras. Que las obras te salgan dentro de tu alma, de tu corazón, de tu humildad. Que no la hagas con interés, sino con amor. Sin interés, sino con amor propio. Ayudar a las personas. Esas son las obras. De diferentes maneras que lo puede hacer, pero son obras. Siempre y cuando lo haga con una buena intención, que salga de tu corazón. Si no, eres perdido. ¿Por qué yo puedo unirme a Cristo? Por la gracia de Dios. Cuando yo hago una obra que me justifica, ¿por qué la hago? Por la gracia de Dios. Es que yo como católico veo la gracia de Dios en toda la doctrina católica. No veo, a mí, sinceramente, yo no veo que la doctrina católica me rebaje la gracia, sino que me la amplifica. Bueno, el punto, el punto donde yo quiero llevar, yo entiendo todo lo que después se ha desarrollado. El punto ese específico, ese punto de Cristo muriendo en la cruz, reconciliándote con Dios, cuando tú no creías en Cristo, cuando tú eras totalmente enemigo, o sea, allí sucede una cosa que es lo que el protestantismo llama gracia forense. Allí sucede una cosa, allí Cristo te reconcilia con Dios, ¿no? Y cuando Cristo te reconcilia allí con Dios, ¿qué significa ser reconciliado con Dios? Significa que Dios ya no toma en cuenta tus pecados. ¿Cierto o falso? Porque te los perdonó. O sea, te los borró, te los eliminó. Exactamente, Por eso no lo va a tomar en cuenta, obviamente. Exactamente. Él no te toma en cuenta tus pecados. No pero sí va a tomar en cuenta. La diferencia está en qué pasa con los pecados que vienen después. Cristo, o sea, Dios sí toma en cuenta los pecados que comete un cristiano que fue bautizado al punto de que ese pecado pueda llevarlo a la condenación. A ver, yo entiendo perfectamente eso de los pecados actuales. Va a ver la respuesta que da el ex ortodoxo a Luis Lisboa. La pregunta está bien clara y precisa, bien fundamentada, bien sólida. Vamos a ver qué va a contestar el ex ortodoxo, ahora hijo de Lutero, en una cesta. Vamos a hablar en algún momento, ¿no? Porque esos pecados actuales también tienen que ver con la muerte de Cristo en la cruz. Mira, te voy a explicar, a ver, para que vos sigas desarrollando, te voy a explicar un poco. ¿Vio? Una vez más,
no quiso responder la respuesta. Así son, no quiso responder la pregunta de Luis Lisboa, porque ya se le tenía lista la respuesta de Luis Lisboa. Pero bueno, vamos a seguir escuchando un ex ortodoxo, ahora hijo de Lutero en su secta luterana. Lo que nosotros los católicos creemos sobre la justificación. Como sabrás, nosotros, a diferencia del protestantismo, hacemos más énfasis en la justificación por infusión. Esto no anula el sentido de una justificación por imputación. Nosotros los católicos creemos que en la justificación, en la obra de Cristo, hay dos aspectos importantes. Está el aspecto forense y está el aspecto ontológico. Entonces, en el aspecto forense, a nosotros se nos da legalmente el título de hijos de Dios por adopción. Es algo legal. O sea, es algo que tiene que ver justamente con lo forense. Cristo nos perdona, borró nuestra cuenta, ¿no? Nuestra deuda la borró y ahora nosotros somos legalmente hijos de Dios. Esa es la parte forense, la parte legal. Después tenemos la parte en donde Dios hace una obra real. No solamente nos llama hijo de Dios, nos hace. Y cuando decimos nos hace, estamos hablando de una obra que es sobrenatural en nuestro ser, la regeneración. Entonces, para la Iglesia Católica, o sea, es más importante la parte infusa que la propia parte, ¿cómo te puedo decir? La justificación por imputación. Porque lo que se infunde en el cristiano es justamente lo que hace posible de que el cristiano tenga ahora o sea, sea verdaderamente un hijo de Dios, no simplemente en papeles o simplemente en un sentido judicial, sino en el sentido de ser. En el sentido de ser, somos hijos de Dios, hechos ahora para las buenas obras. Ok. Ok. A ver. El punto aquí, yo creo que el punto aquí está en este, a ver, voy a tratar de dirigirte directamente una pregunta y no vayas a pensar que, o sea, yo entiendo completamente que tú sabes qué responder, pero igual tú me pediste que te preguntara a ti, ¿no? ¿Qué es para ti la fe? La fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. ¿Cómo la fe, esa fe que es un don de Dios, cómo la fe actúa en ti? ¿Cómo la fe actúa en ti? La fe actúa en mí en un sentido sinérgico. A diferencia del calvinismo, que creo que vamos a estar de acuerdo los dos, porque, bueno, soy calvinista, entonces actúa en un sentido sinérgico. Es una, o sea, es un impulso, ¿no? Que tengo yo justamente con relación a Dios. Por ejemplo, hoy yo actué mal y hay un impulso que me lleva al arrepentimiento, pero no de tal forma que que viole mi libre albedrío. O sea, incluso a ese impulso yo podría negarme. Por eso te digo que es sinérgico. Es la fe actuando con mi voluntad, la fe actuando con mi ser. Entonces, la fe, que es un don de Dios, me da impulso para orar, impulso para hacer las obras de caridad, impulso para ayunar, impulso para ir a la misa, impulso para hacer todas las obras que tengo que hacer como cristiano. Pero yo no voy a actuar de forma automática como si fuera el lavarropa que yo le doy un clic y el lavarropa va a hacer todo de forma automática. No, yo tengo que asentir a todos esos impulsos. Por eso ¿Cómo se combina? Por eso el católico dice fe y obras. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, tú sabes que lo que hizo, o sea, hablando de lo que hizo Cristo en la cruz, lo que hizo en la cruz, lo que Cristo ganó para ti en la cruz, ¿no? ¿Cómo tú logras que eso que hizo Cristo en la cruz sea tuyo? O sea, apropiarte de eso. ¿Cómo tú logras apropiarte de eso? Porque sí, tú puedes decir, Cristo murió por mí. Ahora,
cómo tú, o Cristo murió por los hombres, pero cómo tú logras que eso que Cristo hizo en la cruz sea para ti, para Lucho. O sea, Él murió por mí. Ok, la iglesia, nosotros como católicos creemos, tenemos el concepto de la justificación, tiene una particularidad que es justamente la justificación inicial. La justificación inicial, que es eso de hacerse de la obra de Cristo, es solamente por fe. Okay. La justificación inicial es solamente por fe. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar a la obra de Cristo con la pretensión de que eso se me sea a mí como recompensa por alguna obra que yo haya hecho. Es imposible. Okay. O sea, yo como católico sé que si dependiera de mis obras el recibir la obra de Cristo en la cruz, nunca la podría recibir, porque justamente por eso Cristo murió, porque el hombre no tenía obras dignas de recibir esa obra. Entonces Cristo muere en la cruz no porque tú lo merezcas. Exacto, porque no lo merecía. Justamente, o sea, por eso. Tú no lo merecías muere completamente. En la cruz porque yo no lo merecía. Exactamente, tú no merecías nada, Cristo muere en la cruz sin ningún tipo. Jesucristo murió en la cruz por todos nuestros pecados. Él pagó con su sangre santa, pagó todos los errores de la humanidad entera. Pagó todos los errores de la humanidad entera. Pagó con todos los pecados que el ser humano tenía, lo pagó en la cruz. Su sacrificio estaba en la cruz. Vamos a ver lo que dice el ortodoxo. De tu merecimiento. Tú puedes decir, Lucho, que entonces esa fe con la cual tú te apropias de, obviamente, los regalos de misericordia, porque tú no mereces nada, ¿no? Claro. Tú no mereces absolutamente nada. O sea, todo lo que está haciendo Cristo en la cruz, tu perdón de los pecados, tu redención, tu salvación, tu justificación, etcétera, que está logrando Cristo en la cruz, esa reconciliación tuya con Dios, tú no la mereces para nada. Exacto. Y te apropias de esas cosas por fe. ¿Tú puedes decir entonces que la fe es esa confianza en la misericordia de Dios? Claro, obviamente, totalmente. ¿Puedes describirme un poco, puedes describirme un poco eso? Ok. ¿Cómo la fe es la confianza en la misericordia de Dios? Mira, la fe, ¿no? La fe entendiéndose como justamente la esperanza, la certeza, la seguridad, es aquello que me da a mí suficientes razones para descansar en las promesas de Cristo, para entregarme a Cristo, para aceptar lo que Cristo tenga para ofrecerme. Eso es para mí la fe. La fe es la razón suficiente para yo descansar en Cristo y entregarme por completo a Cristo y creerle a Cristo. Porque fe y creer no es exactamente lo mismo. Entonces, yo por la fe tengo buenas razones para creerle a Cristo. Tú sabes que a veces han traducido fe, de hecho, a la palabra pistis por confianza. Porque es más acertado. Bueno, depende del contexto, ¿no? Depende del contexto. Por confianza. Entonces, obviamente, yo creo que en ese punto tú y yo vamos a estar de acuerdo. Vamos a estar de acuerdo en que la fe es la confianza en la misericordia divina. Amén. O sea, esto que yo no merezco y que Cristo hizo por mí. Ahora, ahí es donde está precisamente el problema entre el mundo protestante y, vamos a decir, el ministerio del papado. A ver. Precisamente. ¿Por qué? Porque tanto tú como yo estamos de acuerdo que la fe es la confianza en la misericordia divina, en algo que yo no merecía y que Cristo ha hecho por mí. Sin embargo, el Concilio de Trento anatemiza a la persona y dice en su Canon 12, si alguno dijera que la fe justificante no es otra cosa que la confianza en la divina misericordia que perdona los pecados por Cristo, o que solo esta confianza es por la que somos justificados, sea anatema. Entonces, si yo creo que la fe es la confianza en la misericordia divina, porque no puedo decir, a ver, nada de lo que hizo Cristo en la cruz yo lo merecía. Yo no le pagué un centavo a Dios para que mandara a su hijo a la cruz. Yo no le pagué a Cristo para que Cristo muriera en la cruz. De hecho, cuando Cristo murió en la cruz, yo era enemigo de él. Yo era enemigo. Entonces, lo que Dios me tuvo fue misericordia. Claro. Lo que Dios le tuvo a Lucho fue misericordia. Claro, pero Padre cosa Juan, que no merecíamos. Acá está el tema. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Trento, porque para mí, el hecho de que la fe sea la confianza
no es igual a decir que solo por confianza yo voy a ser justificado, cosa que yo no creo. Yo no creo que solamente por confianza sea justificado. Yo creo que justamente la justificación es la conjunción de la confianza con las obras que yo practico como consecuencia práctica de esa confianza. Okay. Ahora, yo creo que la confianza no me lleva a obrar de forma automática. Por eso te digo que actúa de forma sinérgica. Estoy totalmente de acuerdo con la frase de Trento. Mi pregunta para contigo es la siguiente, ¿no? Dale. Y ya nos hemos ido un poco del tema inicial y del anticristo, estamos ya en la soteriología, no importa, pero esto es más importante para mí. Esto es para que entiendas sencillamente por qué nosotros creemos que el papado socava el artículo fundamental de la religión cristiana, que es precisamente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y cómo se obtiene eso. A ver, me acabas de decir ahora mismo que no es la confianza sola, sino que también tienen que venir las obras, ¿cierto? Exacto, totalmente. No, también tiene que estar sinérgicamente unida mi confianza, mi fe, con mi voluntad, o sea, mi fe, ¿no? Mi fe. Lo que pasa es que, a ver, voluntad y fe son dos cosas, porque ella me dijiste primero que fe es un don de Dios. Claro, pero la voluntad es algo que produzco yo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Como católico y como, a ver, no simplemente como católico, es que sinceramente a mí me parece mucho más coherente desde la antropología cómo lo define la Iglesia Católica. Porque sinceramente la idea de que la fe te va a llevar a hacer obras, pero al mismo tiempo, claro, porque el luterano te va a decir, bueno, la fe te lleva a hacer obras, sí, te lleva a hacer obras, pero no de forma mecánica, porque vos incluso podrías apostatar. El calvinista, sin embargo, me parece que es más coherente con el sentido que le quiere dar el protestante. Agrego mis sufrimientos, lo que falta al sacrificio de mi Señor, así como San Pablo. Colosenses la 1 y 24. Con la Iglesia Católica es que tenga una postura calvinista, de que la fe sí o sí, sin posibilidad a otra cosa, la fe te va a llevar a hacer obras. Punto. Es imposible que una persona que tenga fe apostate. Entonces, de la única forma que la fe puede ser vista de forma contraria, como lo plantea la Iglesia Católica, es desde la forma calvinista. Porque el luterano, de fondo, dice exactamente lo mismo que dice el católico. A ver, el luterano no va a decir lo mismo que acabas de decir tú. A ver, yo te voy a plantear lo que yo creo como católico y vos decime si estás de acuerdo conmigo. La fe es un don de Dios, la fe te impulsa, pero vos tenés que asentir constantemente con tu voluntad a los impulsos divinos. ¿Está de acuerdo? Eso no lo cree el luterano. Eso no lo cree el luterano. O sea, ¿usted no cree que el cristiano debe de decirle amén a cada impulso que recibe de la fe? A ver, el luteranismo cree que el hombre está completa, antes de Cristo, antes de que la gracia de Dios vaya a él, está completamente muerto en delitos y pecados. Estamos de acuerdo. Y completamente muertos en delitos y pecados, significa que no te puedes ayudar por ti mismo. Eso es lo que necesitas primero que Dios te levante. Y cuando Dios te ha levantado, entonces estás convertido. Pero, a ver, Padre Juan, una vez más, el problema no es cómo llegamos a la justificación inicial, porque católicos y luteranos... Eso es muy importante, créeme, claro, que es muy importante. No, es que estamos de acuerdo. El católico no cree. Mira, el catecismo católico dice que la primera obra de la justificación es el mover del Espíritu Santo. Y que el hombre no tiene nada que pueda hacerlo merecedor de la justificación. Nada, no tiene nada que pueda hacerlo merecedor. La primera obra de la gracia es justamente la justificación. Ahora, ahí dice la Iglesia Católica en su catecismo, pero siempre con el asentimiento de la voluntad.
Entonces, en lo que viene a ser la justificación inicial, católico y protestante vamos a estar de acuerdo, porque ningún católico te va a decir que yo llego a justificarme y presentándole obras a Dios. Ah, Dios, yo vengo acá a justificarme porque tengo buenas obras. No, es por la fe. Tú me puedes explicar cómo puede ser posible. Me acabas de decir ahora mismo que es obviamente obra del Espíritu Santo, Dios obra en tu vida, etcétera, pero tú asientes. Ok. ¿No? Eso es lo que entendí. Sí. Que tú asientes. O sea, que tú tienes que prestar tu voluntad y decir sí. Amén. Claro. ¿Okay? La pregunta que yo hago es la siguiente. ¿Cómo puede ser posible que un hombre muerto en delitos y pecados, o sea, un cadáver allí en su mesa de autopsia, pueda responder positivamente a Dios? Bueno, lo que pasa es que no estoy de acuerdo con esa interpretación de justamente lo que es muerte en el sentido espiritual, ¿ok? Para mí la muerte espiritual no tiene que ver con la incapacidad de poder decir amén o movido por la gracia, iluminado por el evangelio, no puedas reconocer tu falta de condición. Te explico. Okay. Yo creo que la persona antes de recibir a Cristo no puede ir a Cristo por propia voluntad, por propia fuerza. Porque antes de ir a Cristo, antes de estar en Cristo, no puede. Antes de estar en Cristo, no puede ir a Cristo. Escucha bien. Y creo que presta después atención. De Cristo, sí. Escucha, no, pero creo que prestas atención a esto porque voy a ser bien puntual. Ok. La persona antes de recibir a Cristo no puede ir a Cristo. Porque el problema no es solamente de voluntad. El problema más serio que tiene es el problema de su condición. Por más que él quisiera, no podría. Por más que quisiera, no podría. ¿Ok? Entonces, una cosa es el querer y otra cosa es el hacer. La persona está incapacitada para poder venir a Cristo. Pero no está incapacitada en cuanto a sus sentidos. Porque esta persona razona, incluso escuchando el evangelio y movido por la gracia, podría discernir a la luz del evangelio cuál es su condición. Vamos a suponer. A ver, porque me has perdido ahí en esa curvita. Primero dijiste que el hombre es incapaz de ir a Cristo. Cuando yo entiendo incapaz, lo entiendo incapaz no de ir a Cristo caminando con sus pies, porque Cristo ya no vive en nuestros días. O sea, yo me refiero a obrar. A ser cristiano. A ser cristiano. O sea, no puede ser cristiano, pero según dices, el hombre no puede ser cristiano, y eso involucra todo, involucra la capacidad volitiva, involucra decir, sí, yo quiero ser cristiano. No. Sí. Para mí no involucra eso. O sea, ¿por qué? Entonces el hombre sí puede ir a Cristo. No puede. Porque te voy a poner un ejemplo, El ejemplo más claro que puede poner para el ortodoxo es un ejemplo, 3 ejemplos. Un drogadicto, ¿ya? No puede ir a Cristo solo. No puede porque no conoce. El borracho, el vicioso al trago, tampoco. La persona que roba por muchos años no puede ir a Cristo. Porque primeramente las 3 cosas están unidas en lo que está diciendo Luis Lisboa. El mismo parámetro, pero con diferentes ejemplos. Eso es lo que no puede entender el ortodoxo. Por ejemplo, vos tenés a un paralítico. El paralítico podría querer correr, pero no puede correr. Entonces, querer puede, pero no. Querer quiere, pero no puede. Ahora, ¿qué pasa si a este paralítico viene alguien y le dice, mira, vos todavía no sabías que eras paralítico? Yo te muestro tu condición. Te revelo que sos paralítico. Te revelo en la decadencia que estás. Ahora que entendés en la decadencia que estás y entendés que yo soy el único que te puedo levantar, ¿aceptás mi regalo? ¿Aceptás la dádiva de yo restaurarte y levantarte? Y la persona dice sí o dice no. Entonces el hombre tiene una capacidad, antes de la conversión, tiene una capacidad para aceptar a Cristo. Exacto, eso sí. Antes de la conversión. El libre albedrío. Exactamente. Entonces el ser humano no es enemigo de Dios. ¿Cómo que no? Bueno, a ver, yo nunca he visto un enemigo que quiera hacerse amigo de su enemigo.
Bueno, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Cuando yo digo que el hombre tiene la capacidad de aceptar, no estoy diciendo que el hombre quiera estar con Dios en todo, en su, a ver, en un sentido general, ¿no? Ahora, yo sí creo que hay personas que quieren estar con Dios, incluso sin conocer el Evangelio, y que quieren estar con Dios, porque por medio de la revelación general tienen la noción de un Dios y quisieran conocer a ese Dios. Entonces, no generalizo. El hecho de que una persona tenga esa capacidad de querer apuntar hacia Dios, no se sigue que todos quieran ir a ese Dios. Entonces, es necesario, primero, que el hombre reciba claridad sobre su condición. El hombre debe de tener claridad de su condición. Okay. Y eso solamente por la palabra de Dios, el Evangelio. El Evangelio le aclara al hombre en la condición en la cual se encuentra. Una vez que el hombre entiende la condición en la cual se encuentra, este hombre puede decir amén o no al Evangelio. O sea, este hombre que ya el Espíritu Santo actuó en su corazón, le mostró su pecado, lo iluminó, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Este hombre ya está iluminado y por lo tanto es lo que ya nosotros llamamos, este hombre está convertido. Porque si a ver, mira, voy a dejar esto claro, Lucho, voy a usar un texto de la Biblia para esto, ¿no? Quiero hacerte una pregunta antes. Ok, venga. Este es el tema. Por eso digo que a veces el calvinista, yo era presbiteriano porque me parece a mí que los presbiterianos son más coherentes con la doctrina protestante de alguna manera. Y te explico por qué. A ver, ¿vos crees que un cristiano puede apostatar? Un cristiano, claro, que puede apostatar. Claro. Ok, ahora, si ese cristiano era un verdadero cristiano y estaba iluminado y había sido regenerado y todas estas cuestiones, puede apostatar, entonces, ¿por qué una persona no es capaz de decirle que no, aún recibiendo la obra de Dios, si vos ya estás reconociendo que los cristianos que recibieron la obra de Dios pueden decirle que no a Dios en algún momento de su vida? Me perdiste completamente. Ok, a ver, te lo vuelvo a explicar. Vos como luterano crees que un cristiano que fue regenerado, que fue restaurado, puede decirle que no a Dios en un momento de su vida. Eso es apostatar, decirle que no a Dios. Entonces, ¿por qué entonces una persona no es capaz de decirle que no a Dios en el momento en que es alumbrado por Dios? Una persona no es capaz de decirle que no a Dios. No. ¿Por qué no sería capaz de decirle que no a Dios en el momento que es alumbrado si vos mismo crees que en algún otro momento, aún si... Prácticamente le está diciendo a Luis Lisboa, como él, que fue ortodoxo, estaba alumbrado por la luz de Dios, aunque no está en la iglesia católica, era ortodoxo porque se separaron, porque fueron cismáticos, ellos fueron los cismáticos, pero estaba en la media verdad. Entonces se abrió, se separó y se fue a la cesta. Es el ejemplo que le está dando a entender al ortodoxo. Es fácil de entender. Le está dando directamente a él. Si tú fuiste ortodoxo, ¿por qué te fuiste y por qué rechazaste la luz de Dios yéndote a una cesta? Es fácil. Siendo regenerado puede decir que no. Es que no te entiendo. Lo que tú me estás queriendo decir es por qué una persona no podría decir que no a Dios cuando Dios lo llama, por ejemplo, ¿no? Exactamente, si en algún momento... O sea, porque tú crees que Dios, cuando llama a alguien, todo el mundo debe decir que sí. No, yo no creo que sí. No creo eso. Yo no lo creo. ¿No lo crees? Vamos a ver si lo puedo explicar de forma más sencilla. Yo creo que una persona no cristiana, al momento de ser iluminada, puede decir que no. Esto a vos te genera cierta cuestión porque vos decís, pero escúchame, si ya entendió, si ya conoció, ¿cómo va a decir que no? Pero sin embargo, vos como luterano crees que un cristiano puede apostatar. Entonces, que esto no me cuadra a mí. ¿Y por qué no te cuadra? Porque si puede apostatar, entonces me estás reconociendo de que puede decir que no. Es que la gracia no es irresistible, como piensan los calvinistas. La gracia es resistible. Entonces, vamos de vuelta.
Si una persona está recibiendo el evangelio, está siendo alumbrada, incluso regenerada, ¿puede decir que no en ese momento? Que se puede decir que no, claro. ¿Y entonces por qué me está diciendo que no está de acuerdo conmigo? Y cuando yo te he dicho que no estoy de acuerdo contigo, que no puedo decir que no. Entonces, estamos de acuerdo que una persona que recibe el evangelio, en ese momento que está recibiendo el evangelio, por más que sea iluminado por Dios, podría perfectamente decir, mira Dios, no, ya está. Sí, claro. Ese es el libre albedrío. Dios respeta el libre albedrío. La decisión que tomó el ex sacerdote católico es decisión de él, porque no tuvo su fe fuerte, no se mantuvo, aunque sea cismático, no se mantuvo ahí en el católico ortodoxo, sino se fue a una secta luterana. Libre albedrío. Él quiso esa decisión, pues Dios la respeta. Pero es muy buena el ejemplo que da Luis Lisboa, porque lo acorraló, tan bien lo acorraló que le hizo confundir, en sus propias palabras, con su respuesta irracional, el ex ortodoxo. Sigamos. Claro, de hecho, a ver, te voy a explicar algo, porque creo que me parece que tú no conoces mucho el luteranismo. A ver, mira, el luteranismo lo que dice es que el hombre no puede decir sí nunca, porque eso es contrario completamente a su naturaleza caída pecaminosa. El hombre lo que no puede decir que sí nunca. O sea, para que un hombre diga sí a Dios, tiene que ser movido definitivamente y que Dios trabaje en su corazón. No, pero eso lo creemos nosotros los católicos. Ok. O sea, los católicos creen que el hombre no puede decir que sí. No. Los católicos creemos. A ver, te explico. Los católicos creemos que es imposible que un hombre diga que sí al evangelio sin la gracia del evangelio. Eso es imposible. Eso es imposible. Imposible, completamente imposible. Exactamente. Ahora, los luteranos creen que decir que no es lo normal o lo natural en el hombre. Porque el hombre caído, su tendencia continua, la tendencia de su corazón es decir no a Dios, escapar de Dios, huir de Dios y negar a Dios. Esa es la tendencia normal. Así que si el hombre se convierte y dice que sí, es por una obra milagrosa. A ver, estamos de acuerdo, es que estamos de acuerdo. Ok, lo voy a explicar así, porque esa es la noción luterana. La voy a explicar así. Mira, si yo dejo caer este lapicero, lo normal, lo físico es que este lapicero vaya hacia abajo por la ley de la gravedad, ¿verdad? Ahora, lo anormal sería que yo lo dejara caer y el lapicero subiera hacia arriba. Eso sería lo milagroso, eso sería lo sobrenatural. Esa es la condición del hombre. El hombre natural, el hombre normal, lo que va a hacer sencillamente es caer. Ese es su movimiento de inercia, porque es enemigo de Dios, porque está alejado de Dios. Cuando el hombre dice sí, lo dice por un milagro, porque Dios obra en su corazón con el Espíritu Santo, obra la fe en su corazón. Ahora, cuando el hombre dice que no, lo hace exclusivamente por su naturaleza humana. Y lo voy a explicar perfectamente con lo que dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural es el hombre normal, común y corriente, el que anda por la calle, que no conoce a Cristo, que no va a ninguna iglesia, no hace nada. Ese es el hombre natural, ¿no? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero los católicos estamos de acuerdo con eso. Por eso te digo, entonces, sin el evangelio no hay iluminación. Pero te voy a leer el catecismo católico. Y decime si está de acuerdo con esta declaración. Numeral 989. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Convertidos porque el reino de los cielos está cerca. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación no es solo remisión de los pecados, sino también la santificación y renovación del hombre interior. ¿Está de acuerdo con esta declaración? Muy bonito, iba todo hasta el principio hasta el final, donde dice que la justificación no es solamente el perdón de los pecados, sino también la santificación. Ok, sí, eso entiendo. Ustedes lo separan. Justificación y santificación son dos cosas diferentes. Pero eso es otro tema. El tema es sobre
la primera obra de la gracia. Mira, la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión. Que la obra de la justificación, o sea, que obra la justificación según el anuncio del Evangelio. Convertíos porque el reino de Dios está cerca. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cómo puede un hombre que no conoce a Cristo, o mejor, te voy a hacer la pregunta, ¿puede un hombre que no conoce a Cristo, un hombre natural, o sea, un hombre que no ha tenido contacto con Dios de ningún tipo, puede ese hombre decir, soy un pecador, necesito convertirme? Bueno, si no recibe el Evangelio, no puede. No puede, ¿verdad? Porque primero... No puede. A ver... Porque en primer lugar... Es como el ejemplo de una persona que vive en el oriente, en el Amazonas. No conoce ninguna escritura, no conoce el Evangelio, no conoce nada, lo que es nada. Lógico que no puede hacer. Tiene que conocerlo, el Evangelio, para que pueda después conocer más, tener conocimiento, arrepentirse y sucesivamente, como corresponde. Es el ejemplo clásico que se le puede dar al ortodoxo, ahora que es protestante. Digamos lo que dice Luis Lisboa, para terminar. Va a decir, ¿convertirme de qué? Exactamente. ¿Pecador de qué soy? ¿Contra quién pequé? Porque no conozco a Dios, no conozco a nadie. O sea, ¿contra quién pequé? ¿Convertirme de qué cosa? ¿De qué cosa a qué cosa voy a convertirme si no conozco a Dios? Exactamente. O sea, lo que yo sí creo es que el hombre natural sí puede tener una inclinación a Dios en el sentido de más filosófico, no religioso. No en un sentido religioso, en un sentido más filosófico. Hay un Dios creador. Si este Dios es creador, por ende tiene que ser omnipotente, omnisciente, etcétera. Como vos ya sabés, no sé si... Pero eso no es salvífico. No. Bueno, ese conocimiento, depende. Ese conocimiento no es salvífico. Bueno, yo te quiero decir que yo como católico, y me parece lógico, que sí puede ser un camino que Dios puede usar para que sea salvífico. Yo como católico, te digo la verdad, no limito la gracia de Cristo simplemente a lo que es la predicación del Evangelio. Porque para mí, la gracia de Cristo se extiende incluso, por el Evangelio que es predicado por el conocimiento natural. Entonces, una persona que no conoció el Evangelio, supone un indígena que no conoció el Evangelio, ¿puede de alguna forma ser abrazado por la gracia de Cristo? Ok. La pregunta que yo hago es esto. Me resulta un poco simpático, ¿no? A ver, ¿tú me puedes explicar qué tipo de evangelio es el del conocimiento natural? A ver, porque yo siempre he entendido evangelio, la buena noticia de que Cristo nació y murió. O sea, perdón, lo que le dijeron los ángeles a los pastores, les traigo buenas noticias, hoy les ha nacido un Salvador, el cual es Cristo el Señor, Él salvará a vuestro pueblo de sus pecados. Ese es el evangelio. Evangelio significa buena noticia, la buena noticia de Cristo. ¿Tú me puedes explicar cómo la naturaleza proclama el evangelio de Cristo? ¿Cómo puede proclamarlo la naturaleza? Ok, mira, yo conocí a un muchacho que era ateo. Escucha esto porque es un testimonio impactante. Un muchacho era ateo y él, estudiando justamente la filosofía, llegó a la conclusión de que Dios existe, y para él fue una buena noticia la existencia de Dios. Lo que pasa es que justamente después esto trajo un tema al muchacho, un tema de índole, no de conciencia. Porque él llegó a este razonamiento. Si Dios existe, ese Dios existe, este Dios es el que va a juzgar a los seres humanos. O sea, este Dios podría contemplar las obras de los seres humanos que él mismo creó. Y él, sin el Evangelio como tal, llegó a la conclusión de que este Dios necesariamente tiene que ser un Dios justo y que este Dios sí va a juzgar a la humanidad. Entonces, de alguna forma, él llegó al cristianismo por el conocimiento natural. Y el conocimiento natural fue la primera voz del Evangelio y lo trajo al Evangelio. Pero yo perfectamente puedo decirte que la primera voz del Evangelio
fue el conocimiento natural. Mira, te voy a citar un catecismo de la Iglesia Luterana. Dale. La Iglesia Luterana tiene un catecismo que dice que hay 3 fuentes de conocimiento, que son la naturaleza. Ese es el catecismo de Martín Lutero, lo que usan los luteranos, con el cual pronto le voy a mostrar el catecismo luterano de la iglesia, bueno, de la secta luterana. La conciencia y la palabra de Dios, ¿no? Ahora, tanto la naturaleza como la conciencia, aunque te pueden decir que hay un Dios, no te dicen qué ha hecho ese Dios por ti o quién es ese Dios. Tampoco te dicen. Estamos de acuerdo. Simplemente te dice hay un Dios. Ya, punto. Hay un Dios, existe algo sobrenatural, llámalo como tú quieras, ¿no? Llámalo fuerza cósmica, llámalo como desees llamarlo. Hay algo sobrenatural. Bien, pero no te dice quién es ese alguien, qué ha hecho ese alguien por ti, cómo ese alguien se preocupa por ti. Eso no te lo ha dicho. Pero no te lo ha dicho. Padre Juan, a ver, yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Okay. Dentro del protestantismo hay gente que cree que Dios sí pudo haber salvado gente que nunca conoció el Evangelio, y otros dicen que no. Por lo que estoy escuchando, ustedes de los que se inclina de que, bueno, antes de la predicación del Evangelio en las Américas, ningún indígena pudo haber sido salvo, porque no escuchó el Evangelio. Ahora, no, pero a ver, yo quiero entender este punto. Los judíos, incluso antes de los judíos, hubieron personas que recibieron salvación. Obviamente que esa salvación la recibieron siempre apuntando al sacrificio de Cristo, pero no habiendo escuchado el Evangelio como nosotros lo escuchamos hoy, ¿no? Pero sin embargo, Dios los salvó. ¿Dios salvó a Noé? Sí. Dios salvó a muchos otros que no escucharon el Evangelio que nosotros conocemos hoy, o cómo lo conocemos hoy, o cómo se nos predica hoy. Sí. Ahora, la cuestión es, Dios no puede salvar de esa manera a aquellas personas que no conocieron el Evangelio que predica el cristianismo a partir del cristianismo. No. ¿Por qué no? Hay una diferencia, yo creo que abismal en ese punto, ¿no? Abismal. Y te la voy a explicar aquí. Dale, a ver. Dice Hebreos capítulo 11. Por fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas, bla, 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 hizo. Por fe, Abraham siendo llamado, exacto. Por fe, habitó como extranjero. Claro, por fe, Jacob. O sea, todas las veces que dice desde Enoc, o inclusive no, voy a ir más. Pero por la Juan, fe. Escucha, es que yo no negué. Escucha, carnal, pero Padre Juan, lo que pasa es que yo nunca negué que los que han sido salvos, supongamos indígenas u otros que no escucharon el Evangelio, yo no estoy diciendo que fueron salvos sin fe, ¿eh? Yo te estoy diciendo que ellos pudieron haber sido salvos en un Dios que ellos no conocieron de forma exacta como nosotros. Fe en un Dios, o sea, en lo que ellos pudieron entender y conocer según su limitada comprensión, como por ejemplo Abraham. Abraham no conoció a Dios como nosotros lo conocemos hoy, porque Abraham no tenía la revelación vamos a decir completa como la tenemos nosotros. Es más, hay muchos teólogos que incluso llegan a la conclusión de que muchos de los que fueron figuras en el Antiguo Testamento difícilmente quizás creían en un Dios trinitario como tal, porque no tenían ese conocimiento, pero a pesar de eso fueron salvos porque tenían fe en Dios, en el Dios que ellos conocían según la revelación que ellos tenían. Ahora, si una persona llega a la comprensión de Dios según la revelación natural, y esta persona empieza a ejercer fe, porque es un don de Dios, yo creo que Dios le podría dar fe a una persona según la revelación natural. Dios le podría dar ese don a una persona y
y no, no podía escuchar el evangelio porque no tenía misioneros. Mira, a ver, y aquí yo creo que este siempre va a ser el parteaguas entre, por lo menos entre la forma que tú tienes de razonar y la que tengo yo. Para mí, el apóstol San Pablo dice claramente en la Biblia, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. O sea, inclusive la Iglesia Católica habla de los medios de gracia y Dios ha querido obrar la fe a través de medios, así le ha placido obrar la fe salvadora a través de medios. Bien, otra vez vuelvo a repetirte, me citaste por ejemplo a Abraham. Abraham tenía una promesa. Fíjate que el apóstol San Pablo en los Gálatas cita la promesa que Dios le hizo a Abraham y la conecta con Cristo. Y el apóstol Pablo dice que Dios le prometió a Abraham en tu simiente. Y dice el apóstol Pablo, nótese que no dice en tus simientes como si fuera plural, sino como si fuera una sola. Obviamente esto es el Cristo. Pablo dice en tu simiente, en singular, serán bendecidas todas las generaciones, todas las naciones. O sea, esta promesa ya la tenía Abraham, que iba a venir uno que iba a ser su simiente, en el nombre del cual iban a ser bendecidas todas las naciones. Entonces, Dios obviamente de una manera diferente, porque nosotros tenemos completa toda la escritura, ellos no tenían completa toda de hecho, la palabra de Dios a ellos le llegaba de forma oral, Dios se comunicaba con ellos de forma oral, entonces Dios les revelaba, pero también les reveló el misterio de esa descendencia que vendría luego. Lo que me parece realmente impresionante es lo que narra Hebreos, que va diciendo desde Abel por fe, y la única fe salvadora que yo conozco es esta de la que habla el apóstol Pablo. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que los que le conozcan, que los que creen en Él, crean que existe y que es galardonador de los que en Él creen, de los que creen en Él. Entonces, esta fe salvífica la tuvo Abel, la tuvo Enoc, la tuvo Noé, la tuvo todo este martirologio que dice aquí, o toda esta santoral que dice aquí en Hebreos 11. Entonces ellos no estaban ausentes de la fe verdadera, porque con ellos Dios se comunicaba con su palabra. Estimado hermano, ahorita que me siento un poquito mal, perdón, escuchando al ex sacerdote ortodoxo, ahora de la secta luterana, eh, diciendo cosas realmente a medias verdades o verdades a medias, y contestándole con doble sentido al hermano católico Luis Lisboa. Quiero recordarle esto, que muchas de las sectas dicen mentiras, como lo que es el bautismo. Ya, un ejemplo, bautismo, porque es verdad. Muchas sectas no creen en el bautismo. Dice que hay que bautizar a los muchachos ya jóvenes o mayores. Dice Martín Lutero, lo más seguro de un bautismo es el bautismo de niños, dijo Martín Lutero. Juan Calvino, ¿ya? Los dos católicos, Juan Calvino. La práctica que tenemos que bautizar para los niños pequeños es impugnada y atacada por algunos espíritus malignos. John Wesley. Todos los que son bautizados en su infancia son al mismo tiempo nacidos de nuevo. Con esto cierro el diálogo que está haciendo Luis Lisboa con el ortodoxo, que ahora es sectario luterano. Lo cerramos con San Miguel Arcángel. Y es bueno que el hermano católico Luis Lisboa le esté dando un diálogo a fondo y poniendo entre la espada y la pared al ortodoxo, para la cual desvía muchos temas o lo dice con doble sentido o lo dice con confusión. San Miguel Arcángel, defiéndolo en la lucha, sea nuestro amparo contra la presencia del demonio. Que Dios manifieste sobre su poder en nuestra humilde súplica, y tuvo príncipe de la milicia celestial. Con el poder que Dios está conferido, arroja al infierno a Satanás y a los más espíritus malignos que vagan por el mundo por la prisión de las almas. Amén. Que este nuevo año, estimados hermanos, sea de mucha felicidad y mucha salud, y más que todo, que la sangre del Señor Jesucristo se derrame para la conversión de todos los pecadores y para la conversión de las personas que están afuera de la Iglesia Católica, regresen a la Santa Iglesia Católica y no estén en apostasía. Gran pecado mortal que lo lleva directamente al cielo. Créalo o no,
lo van a ver el día que no estén en plano terrenal. Denle un like a este importante diálogo de Luis Lisboa con el ex ortodoxo, ahora de la secta luterana.